nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor. En ese mismo espíritu, vamos a leer la palabra en esta hora, que se encuentra en Jeremías 1, capítulo 4 y 5. Amén. Bueno, yo antes de leerla, quiero avisarle a mi pastor que yo estoy tomando medicamentos, así que si me equivoco en algo, es producto de las pastillas. Por si acaso, estoy medicada. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Está puesta? No importa, yo la leemos acá. Ahí está. Amén. Yo la tengo. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias en esta hora, Señor, porque puedo decir, Señor, que tú has guardado mi vida cada día, Señor. Hasta aquí, Señor, solo he visto tu misericordia moverse a través de mí, Señor. Tu mano me ha guardado, Señor, y me has amado con amor eterno, bendito Dios. Por eso en esta hora solo quiero alabarte, bendecirte, glorificarte, Padre Celestial. Y en esta hora soy solo un vaso, Señor, en las manos del alfarero, Padre amado. Haz tú de mí como tú quieras, Padre Celestial, y no permitas que salga de mi boca nada que no sea dirigido por ti en esta hora, Padre Celestial. Te pido que esta palabra, Señor, sea llegando al corazón de cada uno de mis hermanos, a su espíritu, Señor. Más que sus emociones, Señor, que pueda tocar su espíritu, Padre Celestial, y pueda ministrar sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga. La verdad es que para mí, le pido que me perdonen si me equivoco, porque me pongo muy nerviosa. Yo sé que no es la primera vez, pero es la primera vez que está el apóstol aquí, entonces me pongo más nerviosa. Así que, pero sé que así como esta palabra ministró mi corazón, también lo va a hacer con ustedes. Mire, antes de tocar lo central de esta palabra, voy a hacer como un pequeño resumen de lo que es, de quién fue el profeta Jeremías. La verdad es que yo nunca había leído al profeta Jeremías, solamente algunos versículos, ¿ya? Pero así estudiarlo de esta forma me hizo entender que fue un tremendo profeta usado por Dios. Y mire, dice que en los primeros años de su actividad profética, sus esfuerzos estaban dirigidos a desarraigar el pecado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había apartado, ¿ya?, de los caminos del Señor, había dejado entrar la idolatría y había cerrado su corazón al Señor. Y este profeta fue levantado de muy pequeño, ¿ya?, a llevar profecías al pueblo. Y él insistía mucho en que la alianza, decía, es una relación de amor entre Dios y el pueblo de Israel. Él llama a una sincera conversión a los oyentes. Y en los primeros capítulos Jeremías le preocupaba la dureza del pueblo de Israel para con Dios. En Jeremías 5:13 dice: los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Fuerte, ¿cierto? Y así el Señor le entregó muchas profecías, pero la mayoría de las profecías eran profecías fuertes, que hablaban de destrucción, de lo que le iba a acontecer al pueblo. Entonces Jeremías en un momento no quería, ¿ya?, no quería entregar esas profecías, pero su amor y su pasión por Dios era
tan grande que no pudo dejar de hacerlo. Le mostró la profecía de cuando el pueblo iba a ser llevado al exilio, ¿ya? Cuando Israel quedó en manos de los babilonios, ¿ya? Fue un luchador, dice, y también padeció mucho por llevar al pueblo al arrepentimiento por sus infidelidades, ¿ya? Él fue llamado, como le decía, de muy pequeño, y él provenía de una familia sacerdotal, era familiar directo de Esdras, y como le decía, a él le costó, hubo un momento que él no quería llevar esas profecías, ¿ya? Entonces, él recibió muchas persecuciones, fue tomado cautivo en Egipto y así padeció por mucho. Por eso que es un tremendo profeta, así que yo les insto para que ustedes estudien quién realmente fue el profeta Jeremías, ¿ya? Porque fue realmente un tremendo profeta, usado tremendamente por el Señor. Él escribió los libros de Jeremías y Lamentaciones. Y aquí entrando ya en lo que es la palabra, hay tres cosas importantes en ese capítulo, que es cuando el Señor dice que el Señor lo eligió, el Señor le dio un propósito y le dio una misión, igual como lo hizo con nosotros. A nosotros Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos tomó, nos conoció, ¿cierto? Nos dio un propósito y también nos entregó una misión. Dios tiene, así como tenía establecido una misión para Jeremías de que estaba en la matriz, igual la tiene para nosotras. ¿Y sabía usted que en toda la creación de Dios, el ser humano es el único que tiene el privilegio de la elección, de elegir lo que decide hacer? El único. Dios tiene un plan ya ordenado para cada uno de nosotros, dice. Solo podemos conocer ese plan siendo sensibles a su guía. De lo que yo quiero hablarles es un poquito de la voluntad de Dios, la voluntad perfecta a la voluntad permisiva, que esa es la voluntad de nosotros. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo diferenciar la voluntad de Dios de la permisiva? La voluntad perfecta de Dios, como primera cosa, era que todos sus hijos se salvaran, que nadie se perdiera. Así como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era la primera voluntad del Señor, el primer deseo del Señor. Y desde ese tiempo ya ha existido esa lucha del hombre con Dios, ¿ya? Por querer hacer la voluntad propia. Es una lucha que hasta el día de hoy y desde el principio de la creación, mire, dice que la voluntad perfecta es lo que Dios quiere que acontezca. La voluntad permisiva es la que Dios permite que acontezca. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, el hombre tenía de todo. No le faltaba nada, no había nada que el hombre necesitara. Tenía la comunión con Dios, tenía todo lo que deseara. No le faltaba ni ropa como ahora en los afanes que tenemos nosotros, ni la ropa, ni el alimento, ni nada, porque el hombre dependía plenamente de Dios. Pero el hombre, desde ese comienzo, empezó a buscar lo que él quería y dejó un poquito de lado al Señor. Si
nosotros nos pusiéramos a ver ejemplos de la voluntad, de cómo Dios ha luchado con el hombre para querer imponer su voluntad en nosotros, o más bien dicho, de nosotros imponer nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios, tenemos a Abraham como primer hombre, ¿ya? Me refiero como el primer ejemplo. En Isaac está la voluntad de Dios, en Ismael la voluntad del hombre. Toda la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad del hombre siempre nos trae pérdidas, siempre nos trae dolor, siempre nos trae angustia, ¿cierto? Siempre. En cambio, la voluntad de Dios es la perfección, porque Él es perfecto. No hay posibilidad de error en Él. Mire, en 1 Samuel, capítulo 8, del versículo 4, si me lo puede poner mi hermano Franco, del 4 al capítulo 8, acá, dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Hasta ahí. Yo de verdad que me impactó eso. Yo lo he escuchado muchas veces. Encuentro que es algo tan fuerte. Y yo el otro día lo conversaba con mi hija y le decía yo: qué terrible que digan eso, me han desechado. Desechado, yo lo busqué y decía: apartar de sí a alguien o algo que resulta inútil. Imagínense. Eso fue lo que el pueblo hizo con Dios. Y yo le comentaba esto a mi hija y le decía: ¿cómo se habrá dolido el corazón de Dios? Y mi hija me decía: pero si Dios lo sabe todo, no tendría que haberse dolido. Entonces yo llamaba a mi hermano y le preguntaba, le decía: ¿Dios se duele tanto así de estas cosas? ¿Pero acaso nosotros, Él nos ama como padre, como un padre ama a un hijo? Si nosotros nos dolemos cuando nuestros hijos sufren o cuando nuestros hijos están mal, cuando nuestros hijos, no sé, por cualquier motivo, nuestros hijos están en el mal camino, ¿acaso nosotros no nos dolemos en sobremanera? Mire, yo sé que lo conté una vez, pero cuando mi hijo Daniel, él estaba pequeño, tenía 5 años, un día yo estaba tendiendo la ropa y él quería jugar con algo, no recuerdo qué, y le digo yo: no vas a jugar con eso. Y él: mamá, y me insistió, le digo yo: no vas a jugar. Y él me quedó mirando y me dice: te odio, estando pequeño. Y yo me acuerdo que yo le dije: no importa, no te voy a dejar. Pero me quedé con eso y me dolió, ¿sabe? Sentí mi corazón, porque yo como que sentí que lo dijo tan de su corazón. Y me acuerdo que yo fui para donde mi mamá, y mi mamá, que me conocía también, me dice: ¿qué le pasa? Y dije: no, le digo yo, no me pasa nada. Entonces me dijo: no, si algo le pasa. Y me pongo a llorar y le conté, y ella me dice: hija, él no lo dijo de la boca para afuera. Pero sabe que me dolió tanto que él me haya dicho eso, y eso me hacía pensar en esto, que es así como algo tan pequeño. ¿Cuánto más Dios se habrá dolido que el decir:
no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Yo creo que de verdad que debía haber sido algo, pero tremendo, como padre, ¿cierto? Ahora en Mateos 26:39 dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí podemos ver la relación que había, esa relación perfecta que había entre el Padre y el Hijo, que eran uno solo, que a pesar de que el Hijo sabía todo lo que se le venía, ¿cierto? Toda la tortura quizá que venía para su vida, todo lo que tenía que pasar él, yo creo que en algún momento él, de verdad, yo creo que sí, él tiene que haber dicho, Señor, yo no quiero, así como estaba yo con la predicación, Señor, por favor, que pase de mí, que pase rápido. Yo creo que Jesús también, Jesús estaba así, a lo mejor, Señor, papito, sácame de esto, yo no quiero pasar por esto, es tan terrible lo que viene para mí que no quiero. Pero él también lo entendía, que sabía todo lo que conllevaría el que él hiciera la voluntad del Padre, ¿cierto? Esa es la diferencia de cuando el Padre está así de conectado con el Hijo. Lo que yo le decía, el no hacer la voluntad de Dios siempre nos lleva a pérdidas y pérdidas grandes. A veces confundimos las cosas y a veces creemos que la voluntad de Dios es de repente, no sé, en mi caso yo cuando mi hijo fue a estudiar, él salió del colegio, vino un amigo y me dice, ponlo en el Instituto Nacional, es el mejor colegio. Y mi hijo siempre había sacado los primeros lugares, todos los años. Y me acuerdo que yo, lo primero que pensé, dije, sí, me voy a mover por fe. Y no lo voy a matricular en ningún otro colegio, lo voy a poner ahí nomás, porque ahí en ese colegio postulaban como 4.000 niños y quedaban como 400. ¿Ya? Entonces yo dije, Señor, yo sé que tú me vas a respaldar, yo lo voy a colocar ahí. Y en ningún momento le pregunté al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Muéstrame, ¿es tu deseo que mi hijo esté en ese colegio? No le pregunté nada. Y lo dejé ahí. Yo dije, yo sé que el Señor va a respaldar mi fe, mi confianza en Él. Y eso no es malo. Eso no es malo. Es lo que yo pensaba en ese tiempo. Y lo hice así. Y mi hijo quedó con muy alto puntaje. Pero eso me costó que mi hijo se apartara de los caminos del Señor. Y hasta el día de hoy, a mí me pesa eso. De no haber tomado en cuenta, de no haber ido a las rodillas, de no haber orado y haberle dicho, Señor, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muéstrame tu voluntad, Señor. Yo no me quiero mover en mi voluntad, sino en la tuya. Porque mi voluntad falla, pero la tuya no. La tuya es perfecta. Y hasta el día de hoy, como le digo, me pesa mucho. La voluntad de Dios siempre es buena para nosotros. Y cuando no es buena, es porque no es la voluntad de Dios. Mire, hay 3 cosas importantes. Nosotros no podemos encontrar la voluntad de Dios si estamos fuera de Él. No podemos. Nunca vamos a encontrar la voluntad de Dios estando fuera de Él. No puedes encontrar la voluntad de Dios si no estás en la presencia de Él. No puedes encontrar la voluntad de Dios mientras no te rindes a Él. Cuando nosotros nos rendimos a Él, quedamos desarmados. Y decimos, Señor, tú sabes. Tú conoces todo. Yo no quiero que tú me tomes en cuenta a mí, sino que lo que tú consideras que es mejor para mí, lo que tú sabes que es mejor para mí, lo que no me va a llevar a pérdida, la que no me va a llevar a lamentaciones. Siempre cuando pasan todas estas cosas, cuando no le tomamos el consejo al Señor y sufrimos pérdida, siempre nos lamentamos y decimos, Señor, ¿por qué tú permitiste que pasara esto?
Sabe que cuando nosotros vivíamos aquí aquí cerquita, en como 2 pasajes más allá, Miguel Ángel, un profeta, nos dijo a nosotros que Dios le había mostrado que Él tenía una casa grande para nosotros y una casa que tenía enormes vigas. Y nosotros con mi esposo miramos esa casa y dijimos, no, esta es la casa de nosotros, porque esa casa tenía vigas. Esta es la casa de nosotros. Y nuevamente no le tomamos dirección al Señor, sino que nos empecinamos que esa era la casa que el Señor tenía para nosotros y que no había otra. No había otra. Y pasó un tiempo y empezamos a tener problemas y sin darnos cuenta, el dueño había vendido la casa al patrón de mi esposo, ¿ya? Al que él le había pedido permiso para hacer los trámites, que le había comentado que esa casa estaba en venta. Y nosotros moviendo, estando seguros de que no, que es que el profeta dijo. Pero en ningún momento oramos, como le decía, diciéndole al Señor, Señor, esa casa, ¿tú la tienes para mí? ¿Es esta la casa que tú tienes para mí? Y confiamos en eso, y cuando no pasó, y esa casa se vendió, de verdad, yo lloré y le dije, Señor, ¿por qué tú permitiste que saliéramos de esta forma de aquí? Pero yo en ningún momento le pedí dirección al Señor. Y vino un bajón en mi espíritu, en lo espiritual, como familia, un quiebre, todo. Entonces, también fue pérdida por no tomar dirección del Señor. Mire, en Efesios 5:17, si lo pone Franquito. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Insensato quiere decir inmaduro, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la obligación de encontrar la voluntad del Señor. Porque el Señor nos está diciendo ahí, perdón, lo había sacado. El Señor nos estaba diciendo ahí que nosotros no tenemos que ser insensatos, no tenemos que ser inmaduros y que, si no, dice, entendidos de cuál sea la voluntad, o sea, hasta el alcance nuestro, podemos encontrarla, no es algo que sea, que no podamos nosotros saberla ni conocerla, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo también en el Salmo 106, del capítulo 10 al 15, que dice, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a su palabra y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez algo así, que perdonando la expresión, hinchamos, ¿ya? Hasta que el Señor dice, toma. Pero las consecuencias no son del Señor, sino que son nuestras. El Señor me hacía pensar cuando preparaba este mensaje en mi esposo. Dios nos dice que nosotros tenemos que tomar la opinión en todo, no hay excepción. Señor, ¿es el adecuado para casarme? Señor, ¿es el trabajo adecuado para mí? Señor, ¿en qué colegio quieres que estén mis hijos? Y así, de las decisiones más pequeñas a las más grandes. Y a lo mejor, si yo hubiera sabido esto antes, a lo mejor yo no estaría casada con él. Y lo digo en serio, no, porque yo no sé si era la voluntad de Dios, pero sí puedo decirle que yo lo amo, de verdad, y que entiendo que yo estoy viviendo con la mitad prestada. Estoy viviendo con la mitad prestada, porque
Él es mi otra mitad, pero Él está prestado, porque Dios tuvo misericordia de Él. Cuando Él estuvo en el hospital, mire, Él estuvo 32 días en el hospital. Y yo le aseguro, yo lloré los 32 días. Y Él sabe, no hubo ni un día que yo no llorara por Él. Y a pesar que hemos pasado cosas difíciles, cosas muy difíciles, cosas que más que difíciles, pero yo lo amo a Él. Y yo sé que Él me ama a mí también. Y ahí me di cuenta lo mucho que yo lo extrañaba y lo necesitaba. Y yo me acuerdo que oraba, le pedía al Señor, hasta que el Señor, un día entendí y dije, no, Señor, yo tengo que pedir en tu voluntad. Y un día le dije a mi hija, no quiero que me molesten, y me tiré, me acuerdo, en la alfombra, me tiré de guata en el suelo, y le dije, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que hay aquí, yo no quiero que a él le pase nada, yo no quiero que él parta, yo quiero que él siga conmigo porque lo necesito. ¿Acaso yo puedo engañarte a ti? ¿Acaso yo puedo mentirte si tú conoces mi corazón? Tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que hay en mi corazón. Pero también sé, Señor, que no puedo ir en contra de tu voluntad. Y si tu voluntad es el que él parta, Señor, lo único que te pido es que tú me ayudes a pasar este proceso. Pero yo dependo de ti. Yo sé que tú tienes el control de todo. Y lo que tú decidas va a estar bien para mí. A lo mejor no lo voy a entender en el momento, pero sí en mi espíritu yo lo voy a reconocer. Y cuando pasó, termino de orar, en la tarde estábamos en el culto por Zoom y llama a la doctora para avisar que lo iban a empezar a desconectar porque estaba evolucionando muy bien. Y eso, hermano, ¿sabes qué? Fue realmente impactante para mí porque yo decía, Señor, tú eres tan rápido en contestarnos cuando tomamos la decisión y decimos, ya, Señor, yo no puedo ir en contra tuyo. Yo acepto tu voluntad, yo no quiero que sea mi voluntad. Y eso es cuando nos rendimos al Señor. Cuando nos rendimos nos damos cuenta que el Señor lo entendió, yo creo. Yo creo que el Señor dice así, lo entendió. Yo creo que ya entendió la lección. Así que como la entendió, lo voy a dejar. De repente me pesa. ¿Habré orado bien, Señor? No sé. No, no es así, no es así. Yo lo extraño cuando no está, estamos todo el día juntos, pero la verdad es que él sale 5 minutos y lo echo de menos. Bueno, ¿para qué lo voy a negar? En Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Eso es importante también. A veces le decimos al Señor, Señor, yo espero en tu voluntad, pero por favor, y caímos en la impaciencia, en que queremos que sea el tiro, como no fue el tiro, ya no fue, o de repente nos equivocamos. A veces decimos, pucha, pasó justo esto, entonces porque era de Dios. Es porque era de Dios. Y tomamos la respuesta equivocada. Tomamos la respuesta equivocada por no saber esperar. Entonces, por eso es importante, es muy importante cuando nosotros esperamos en el Señor. Esperamos en su respuesta, confiamos en el Señor primeramente. Y lo otro importante es cuando confesamos nuestros pecados también. Es una parte sumamente importante para que Dios muestre su voluntad en nuestra vida. El Salmo 51:8, Pablito, porfa. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí es cuando David había pecado con Betsabé, ¿cierto? Y él dice que sus huesos habían envejecido. A tal punto, imagínese, por el pecado oculto que él tenía. El pastor lo ha dicho muchas veces, nosotros debemos confesar nuestros pecados porque así lo dice la palabra. Nosotros debemos confesar nuestros pecados.
Cuando nosotros confesamos, somos liberados y podemos decir lo que decía David, ¿cierto? Mire, si tuviéramos que hacer un resumen de todo esto, si nosotros tuviéramos que hacer un resumen, creo que para nosotros lo primero es cuando decidimos creerle al Señor. Lo primero es decidir creerle. Confiar en que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Y la de nosotros no. El rendirnos ante el Señor, confesar nuestros pecados. Pero para hacer todo eso, nosotros tenemos que conocer al Dios que servimos. Mi hermano Patricio predicaba hace una semana lo importante que es conocer a este Dios a quien le servimos. Muchas veces decimos que le conocemos, pero es como Job, solamente de oídas. Solamente de oídas. Hay muchas formas en que Dios nos habla. Dios nos habla a través de sueños, de profecías, en oración, ¿cierto? También. Pero saben, la forma más directa que Dios le habla es a través de la palabra. Muchas veces decimos, la palabra es una fuente inagotable para nosotros. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a beber de esa agua que nunca se acaba? Sabe que nosotros no podemos hablar de alguien que no conocemos, decía Patito bien ese día. Yo trabajo todo el día con mi hija, todo el día, todo el día. Y conozco todas sus mañas, así como ella conoce las mías. Yo sé el color que le gusta, sé cómo le gusta el té, sé qué programa a ella le gusta, sé cómo le gusta trabajar, ¿ya? Conozco todas las cosas de ella. Cuando ella está con la maña, yo ya sé, ella está con la maña y sé lo que tengo que hacer y listo. Y por eso funcionamos bien. ¿Pero por qué? Porque la conozco. Pero ¿puedo decir algo yo de Dios si no lo conozco, si lo conozco a medias? No podemos. No podemos decir y hablar de un Dios que no conocemos. Tenemos, mi hermano, tenemos que sumergirnos en esta fuente inagotable que tiene de todo para nosotros. Mire, si usted a veces decimos, pucha, Señor, susténtame tú, la palabra de Dios, ahí tiene la palabra. Mire, en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Confianza, adiós al temor, porque Él dice que estará con nosotros en donde quiera que vamos. Eso nos da confianza, ¿ya? Filipenses 4:13, ese capítulo yo me lo aprendí de pequeña en la escuela dominical. Me gané un cuadrito chiquitito que salía ese texto y no se me olvidó nunca. Decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestra fortaleza. En el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Confianza, tranquilidad de saber que aún cuando estamos durmiendo, el Señor nos está guardando. Su mano de protección está guardando. Nuestra familia está guardando los nuestros. Aún nuestras mascotas. Mi confianza en el Señor es tal. Sabe que un día estaba ahí sentada y yo decía a mi apóstol, sabe que han bajado las ventas, pero un día estaba ahí, el Señor me habló y me dijo, mira, todos los días, antes de empezar a trabajar, como primera cosa, clama primero. ¿Ya? Clama primero. Y yo lo hacía, pero en mi pieza cuando recién me levantaba y sentía hacerlo con mi hija y empecé a orar con ella. Empecé a orar y nos presentamos delante de Él y cada día le digo al Señor, Señor, me presento delante de ti como una ofrenda viva, Señor, queriendo que lo mejor de mí, Señor, llegue a tu presencia. Amado Dios,
Ese es mi anhelo, que lo mejor de mí llegue a su presencia. Señor amado, presentarnos, Señor, con un olor grato, con una fragancia agradable a ti. Reconociendo que tú eres mi Dios y que no hay nada por sobre ti, Señor, ni mi economía, ni mi salud, ni nada. Porque todo está puesto en ti. No hay nada, Señor, que pueda apartarme de ti, Señor. Porque aunque venga el devorador, tú lo retienes. Y tú me guardas. Y tú me cubres, Señor. Mis mascotas son guardadas, Señor. Porque todo me lo diste tú. Todo lo que está en esta casa te pertenece a ti. No hay nada que yo haya adquirido por mí, sino que porque tú me diste vida, porque tú me diste salud y porque a ti te plació dármelo. Entonces todo te pertenece, Señor. Todo te pertenece. Amado Dios, en esa dirección oramos todos los días y sabe que así empezó. Desde que yo dije, Señor, mi dependencia está puesta en ti. ¿Acaso puedo yo añadir un codo a mi estatura, como dice su palabra? No podemos. Y sabe que Dios revertió esa situación de gran manera. Y un día se lo comenté a Marinita también, cuando ella me decía, sabe que ha estado bajo. Yo le decía, Marinita, ora en esa dirección, confiando en que Él es tu sustentador. Pero declara que Él está delante de ti por sobre todo. Ponlo a Él en primer lugar. Ora, pones tu confianza en Él y Él no te va a fallar. Lo hice con mi hermana y mi hermana también me decía a mí, ¿sabes qué? Fue una cosa sorprendente. Entonces, ¿cómo no voy a creer en este Dios que sé que nos respalda? Dice el versículo que siempre yo lo digo porque es como yo lo hago mío, porque sé que es lo que me levanta cada día cuando dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que yo sé que pase lo que pase, Él está conmigo. Porque Él lo prometió y Él lo cumple. Me mostrarás senda de la vida, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire, Dios siempre nos habla a través de la quietud. El Salmo 23:2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, su reposo. Ahí es donde cuando usted entra en su pieza, en el lugar que usted tenga con el Señor, en esa tranquilidad, en esa calma, ahí es donde recibe la dirección del Señor. Ahí es donde el Señor lo conduce. Ahí es donde el Señor le da su guianza para cada día. No sigamos batallando por hacer nuestra voluntad. Póngase en pie. No sigamos batallando queriendo hacer nuestra voluntad, porque siempre vamos a fallar, siempre vamos a tener pérdidas, siempre vamos a sufrir, siempre vamos a ir a pérdidas grandes. Vamos por la voluntad de Dios, pero para eso tenemos que preguntarle al Señor, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, la voluntad del Señor. Cuando la que le entregó a Jeremías, como dice yo, una misión, un propósito. Usted conoce la misión que el Señor tiene para usted. Usted conoce el propósito que tiene el Señor para usted, así como yo lo sé para mí. Hay tanto que hacer afuera. Hay tanto que hacer. Pero no podemos ir si no tenemos esta espada para pelear. En secreto tenemos que pelear para ver los frutos en público. Movámonos en esa dirección, mi hermano. Yo le doy gracias al Señor porque el Señor me ha ministrado tanto en esta palabra. Me ha ministrado tanto. Porque puedo ver como cada cosa que ha venido a mi vida, yo he tenido muchas caídas.
muchos problemas y hubo un momento que llegué y dije, Señor, ya estoy cansada. ¿Por qué a mí me pasan todas estas cosas? ¿Por qué me pasa todo esto con mis hijos? ¿Por qué? Tantas desilusiones, tantas amarguras. Pero ¿sabe por qué? Es porque nunca le dije al Señor, Señor, mira, tu voluntad en mi vida. No tomes en cuenta lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres para mí. Yo quiero que tú me bendigas, Señor. Que mi espíritu prospere, Señor. Pero haciendo mi voluntad no va a servir, no va a ser así. No se puede. Entremos en estos delicados pastos donde Él nos hace descansar, donde Él nos muestra su voluntad y Él nos muestra su dirección para nosotros. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Padre amado. Hasta aquí tú me has entregado, Señor bendito. Yo te alabo, te glorifico, Señor. Gracias, Padre amado, porque a pesar de que han pasado muchos años, Padre amado, he podido entender, Señor, todos mis errores, Padre bendito. Oh, Señor amado, yo quiero ser como ese barro, Señor, en las manos del alfarero, Padre bendito. Sé tú mi alfarero, Señor, y moldéame, Señor, como tú quieres, Padre celestial. Yo sé que hay alguien aquí en este lugar, Señor, que quizás tenga decisiones importantes que tomar y no lo ha visto de esta manera. Oh, bendito Dios. Señor, aclara sus dudas, Padre celestial, y muéstrale tu voluntad, Señor, en todo momento. Esa voluntad buena, perfecta y agradable, Señor, para nosotros. Tú como Padre, Señor, siempre das buenas dádivas, Señor, a tus hijos. Oh, bendito Dios. Santo, santo, santo es tu nombre. Para ti sea toda la honra, toda la gloria, Padre celestial. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor. Y te pedimos que tú nos permitas, Señor, cada día presentarnos delante de ti como una ofrenda viva, Señor, queriendo hacer lo correcto delante de ti, amado Dios. Oh, Señor, así como tú le dijiste a Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Señor, que nosotros, Señor, podamos entender que nunca podremos ir, Señor, contra ti, Padre bendito. Muévete en favor nuestro, Señor. Oh, bendito Dios. Y muéstranos esta tu palabra, Señor, que siempre nos habla antes de tiempo, y a tiempo, Señor, y después de tiempo. Queremos, Señor, oírla en el tiempo tuyo, Padre bendito, no después de tiempo, Señor, para poder llevar frutos, Padre de la gloria. Señor, prepáranos, Señor, prepáranos cada día, bendito Dios, a través de tu palabra, Señor, para ir allá afuera, donde hay tantos hijos tuyos, Señor, que aún no han, Señor, oído tu voz, Padre celestial. Que podamos ir, Señor, resguardados por tu palabra, Señor, que podamos entregar una palabra al que se acerca a nosotros, Señor, que está en conflicto, Padre celestial, aquel padre, aquella madre, aquel hijo quizás, Señor, todo aquel que está necesitado de ti, Señor. Atráelos, Señor. Así como te pido cada día que tú atraigas a mis hijos, Señor, con lazos de amor y de misericordia. Yo te pido que tú tengas misericordia por aquellos que aún, Señor, no han llegado a tu encuentro, Padre bendito. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú eres tan bueno, Señor. Porque tú eres tan bueno, Señor. Oh, bendito es. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis faltas cada día, amado Dios. Oh, Señor, como un hijo, un padre, no queremos fallarte, Señor. Queremos que tú, Señor, te sientas orgulloso de nosotros, Padre. Señor, ya no queremos, Señor, más derrotas en nuestra vida, Padre bendito.
Ya no queremos, Señor, ver más pérdidas en nuestra familia, Señor amado. Oh, bendito eres, santo eres tú, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Mira, aquí estamos, Señor. Aquí estamos rendidos delante de ti, Señor amado. Haz como tú quieras, Señor amado. Haz como tú quieras, Padre. Que podamos cortar, Señor, todo lazo con el mundo, bendito Dios. Señor amado, que podamos cortar todo lazo con el mundo, Señor bendito. Sabemos que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él, Señor. Y todo lo que nos ata al mundo y nos aparta de ti, Señor, se ha cortado en esta hora, bendito Dios. Oh, Señor, queda tan poco tiempo, Señor. Queda tan poco tiempo para tu venida. Señor, santo eres. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo la he entregado como tú me la diste, Señor amado. Que pueda, Señor, que pueda llegar, Señor, el espíritu de cada uno de mis hermanos. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú eres, Señor, y por lo que tú seguirás haciendo en nosotros. Para ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Adoremos al Señor.